Bien, entonces, la idea de hoy es trabajar con prefab, ¿sí? En donde sí, como decía ahí el compañero, la idea es crear objetos prefabricados. Es decir, tener objetos con todas las propiedades que yo necesite, ¿ok? Incluido su propio script, y que puedo yo hacer varios duplicados de esos objetos en la escena. ¿Estamos? La gran ventaja que voy a tener es que si yo modifico cualquier propiedad del prefab, automáticamente se modifican todos los objetos que cloné en base a él. ¿Sí? Esa es una. La otra es que a esos objetos los puedo clonar, ya sea arrastrándolos directamente a la escena o instanciándolos en tiempo de ejecución. ¿Sí? Entonces, como para comenzar con esto, ¿sí? Para entender un poquito el concepto, vamos a ir haciendo lo siguiente. Vamos a poner en escena un cubo y un plano. ¿Sí? Pregunto, la idea es que cuando el cubo toque el plano, ¿ok? Se instancie dinámicamente esas partículas del sistema. Ustedes le ponen el efecto que quieran. Yo voy a usar la que viene por defecto. Quiero que automáticamente se instancie esas partículas del sistema. Podría usar cualquier otro GainObject, ¿ok? Y lo que muestre con prefab, con las partículas del sistema, ustedes lo pueden aplicar a cualquier tipo de objeto, ¿ok? Entonces la pregunta es la siguiente. Si quiero usar colisiones, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Sí? Recuerden que el objetivo es, cuando el cubo toque el plano, ¿sí? Cuando pongo esto en ejecución, el cubo va a caer, ¿sí? Debería caer. Y cuando toque el plano, ¿sí? Se ejecute algo que capture el evento de colisión. Gravedad y velocidad de la caída. Bien, entonces, ¿qué significaría? Es que tendría que agregarle qué propiedades a estos objetos para que trabajen las colisiones, ¿se acuerdan? Los dos objetos tenían que ser rigid body, exactamente. Entonces, después de agregar estos componentes, ¿sí? Estos dos GainObject, voy a agregar, ¿sí? A cada uno de ellos esos componentes, ¿no? En el caso del cubo, voy a agregar como componente físico un rigid body, ¿ok? Y me interesa que en este caso use la gravedad. Luego al plano le vamos a agregar también un componente físico, rigid body, ¿ok? Y en este caso lo que voy a querer es que el plano no se vea afectado por la gravedad, ¿no? Lo importante, ¿se acuerdan? Era que además de ser los dos rigid body, ¿qué tenía que suceder para que ejecutara lo de la colisión? Uno tenía que ser cinemático y el otro no. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Acá le puedo decir que este no sea cinemático, por ejemplo, el plano. ¿Sí? Bien. Ahora, esa es una. Entonces, les voy a pedir que mientras tanto, ustedes vayan armando esa escena. Yo voy a pausar el video, ustedes pausen el video cuando lo están viendo desde su casa, armen la escena y vamos a continuar trabajando. Entonces, recuerden de tener organizado su proyecto con las siguientes carpetas. Vamos a crear como carpeta script, vamos a crearnos como carpeta, inclusive también después vamos a agregar una carpeta para las escenas y eso ya cuando sigamos avanzando. La otra carpeta que vamos a crear es, que podemos llegar a necesitar, es para materiales, Silvia, y una carpeta prefab. Por ahora la vamos a usar así. Prefab. Bien. Bueno, entonces, ¿cómo creo un prefab? Bueno, un prefab es un GainObject que tiene todas sus propiedades, ¿sí? Con todas las propiedades que yo voy a necesitar utilizarlo, ¿no? Entonces, en este caso se nos ocurrió poner como
GainObject, el de partículas del sistema. ¿Ok? Fíjense que ahí me agrega automáticamente, pueden cambiarle las propiedades que quieran, setearlo como quieran. ¿Ok? Ahí tenemos nuestras partículas del sistema. Bien, lo que queremos hacer ahora es lo siguiente. A esta partícula del sistema queremos agregarle un script para que, por lo siguiente, si yo la pongo a la partícula directamente así en escena, vamos a ponerla a cualquier lado, fíjense que si yo le digo ejecutar, la partícula como la coloqué yo manualmente en escena, en la posición que quería, con la rotación que quería, la partícula arranca funcionando, ¿sí? ¿Estamos? Pero, ¿qué pasa? Si yo a la partícula la voy a instanciar desde código, es decir, la partícula se va a instanciar dinámicamente en alguna posición, con alguna rotación dentro de la escena, tengo que yo explícitamente decirle que quiero que comience a funcionar. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Le vamos a agregar a nuestra partícula de sistema un script. ¿Sí? Tengo varias formas de hacerlo. Una de ellas es, entro en la carpeta de scripts, clic secundario, crear silla de script, ¿no? Y este script va a ser para la partícula. El nombre que ustedes le quieren poner. Supongamos que dice, bueno, esto va a ser una explosión. Bueno, explosión. Le vamos a llamar al script. Abrimos el editor, como ustedes saben hacerlo. Y para poder poner en marcha nuestra partícula de sistema de manera dinámica, fíjense que si estoy en Unity y selecciono partícula del sistema, esperen que cargue. Ahí está. Voy a volver momentáneamente a Unity. Si yo me paro en el GainObject partículas del sistema, fíjense que tiene como propiedades, como cualquier GainObject, un transform, pero también tiene esta propiedad, ¿sí? Particle System. Entonces, que es un componente, ¿sí? Así como tiene el componente transform, tiene como componente particle System. Entonces, lo que voy a hacer yo, desde código, es acceder a esta propiedad para decirle play, ¿ok? Acceder a este componente que forma parte de este GainObject, desde código, para decirle play. Entonces, como este script se lo voy a asociar a ese GainObject, partícula del sistema, voy a crear la propiedad de tipo particle system. El nombre que ustedes quieran de variable, ese podría ser. Y lo que voy a hacer en el start es lo siguiente. Voy a inicializar esa variable. ¿Sí? Y voy a decir que esta variable ps va a hacer referencia a un componente que tiene este GainObject. Entonces vamos a usar el getComponent parametrizado. A un componente, quiero acceder al componente particle system. ¿Sí? Es un método. Okay. ¿Qué significa esto? Que después de que se ejecute la línea 9, nuestra variable ps apunta a ese componente. Y este componente, ps, tiene varios métodos. Uno de ellos es el método play. ¿Sí? Tengo el método play para hacerlo funcionar. Así como tienen el método play para hacerla funcionar, ¿sí? Para que empiece a expandirse, tengo el método stop para parar la animación de la partícula. ¿Sí? Entonces, este sería el código. Fíjense que solamente utilicé el método start, en este caso, paso por el chat, de nuestra partícula. Guardo los cambios, me voy a Unity y me aseguro, ¿sí?, de asignarle este script a este GainObject, ¿no? Puedo arrastrar. ¿Sí? ¿No? Ahí está. Me aseguro de que este GainObject, partículas del sistema, tenga entre sus componentes, pero que voy a chicar las ramas, acá tengo el script explosión. ¿Sí?
Y ustedes pueden cambiarle las propiedades, ustedes han trabajado con esto de partículas del sistema, pueden cambiarle las propiedades que quieran, ¿sí? Para cambiarle la forma, efecto de animación, inclusive asignarle un material. Lo voy a dejar de esta forma. Entonces, una vez que ustedes dicen, bueno, yo necesito este GainObject, ¿sí? Lo voy a hacer como prefab porque tengo intenciones de usar varios de estos objetos, ¿sí? O también tengo intenciones de crearlos dinámicamente, ¿no? De instanciarlos dinámicamente. Entonces, ¿cómo hago ahora? Una vez que ustedes tienen ese GainObject creado, abran la carpeta prefab y arrastrenlo, ¿sí? Tumba. Una vez que lo arrastraron, fíjense que me lo crea, ¿sí? Me lo guarda en prefab con este nombre, particlesystem.prefab. Yo lo voy a borrar porque le voy a dar, creo que acá también lo puedo renombrar, pero para no hacer lío, a esto le vamos a poner, le vamos a cambiar el nombre para que tenga un nombre más corto. Vamos a poner que yo, explota. Explota. Entonces, cuando lo arrastro acá en prefab, ¿sí? Fíjense que automáticamente cuando ustedes arrastran un GainObject, ¿sí? A la carpeta de assets, me lo guarda como un prefab, ¿ven? El nombre que le puse, punto prefab. Genial. Tenemos esto acá. Ahora lo que puedo hacer es, fíjense, yo puedo tranquilamente eliminar este GainObject y yo desde el prefab puedo directamente arrastrar a escena cuantos elementos quiera. Y todos tienen la misma característica. Todos, ¿sí? Tienen las mismas características, las mismas propiedades y mismos componentes, ¿sí? Fíjense que todos tienen el mismo script, automáticamente. Si yo en el prefab cambio alguna propiedad, ¿sí? Si yo cambio alguna propiedad, digamos que, a ver si puedo cambiar esto, deberían cambiar en todas. Fíjense que cualquiera de los GainObjects que ya coloqué en escena tienen las mismas propiedades que el prefab, ¿sí? Entonces, por allí ustedes dicen, bueno, este componente lo voy a usar en varios lugares, pero yo quiero, por ejemplo, esta facilidad de cambiando la propiedad del molde, digamos, del creador, todas las instancias que se crearon de este cambian, ¿sí? Sin tener que ir yo uno por uno. ¿Ok? Yo los voy a sacar, a estos que agregué en decena, porque tengo intenciones de que eso que hice con arrastrar y colocar se haga desde código. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Puedo en el plano o en el cubo, ¿sí? Poner un script para manejar la colisión, ¿sí? Podría tranquilamente en el plano o en el cubo poner el script. Entonces, hemos creado acá un script de nombre plano que se lo asignamos al plano y lo que queremos hacer es, desde este script, ¿sí? Manejar la colisión, es decir, que cuando algún objeto choque con el plano, ¿sí? Lo que me gustaría hacer es que que aparezca automáticamente en el lugar de la colisión, ¿sí? El prefab que hemos creado, ¿sí? El explotar, que es una partícula del sistema, en el mismo lugar en donde impacta nuestro cubo, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a abrir el script. Ahí está. Estoy en plano. La primera pregunta acá es la siguiente. Yo necesito, ¿sí? De alguna manera, hacer que aparezca la partícula del sistema, pero solo cuando haya impactado algo con el plano. En este caso, lo único que va a impactar es el cubo. ¿Ok? Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué método es el que tendría que sobreescribir?
¿El start, el update o algún otro? ¿Qué nombre tiene el método que debería sobreescribir para que se ejecute cuando se produzca la colisión? Exactamente, Ulises. ¿Sí? Entonces, si yo quiero, ¿sí?, que se ejecute cierto comportamiento cuando se produzca la colisión, el método que tengo que sobreescribir es el onCollisionEnter, ¿no? Ese método recibe por parámetro un objeto de qué tipo. Colisión. ¿Recuerdan? Colisión. Exactamente. Colisión. Ahí estoy, no sé si alcanzan a ver ahí. Ahí está. Entonces, lo que yo quiero hacer, ¿sí?, es ahí instanciar, ¿sí?, la partícula del sistema. El instanciar lleva el método que voy a usar se llama así, instanciate, y el primer parámetro que puedo poner es el del GainObject que voy a instanciar, ¿sí? GainObject a instanciar. El segundo parámetro es en qué posición lo voy a poner. Y el tercer parámetro que le puedo pasar es la rotación, ¿sí?, que quiero que tenga. Ahora, la pregunta es, ¿en qué posición queríamos instanciar nuestra partícula de sistema? La posición de donde sucede la colisión. La posición donde sucede la colisión. Bien. La rotación, si yo quiero decirle que aparezca todo en cero, rotación cero, ¿qué podía usar para resetearle la rotación? Bien. Un cuaternium. Un quaternium, exactamente. Un quaternium. Un quaternium, ¿y qué propiedad usaría si quiero que quede todo en cero? O sea, que la rotación lo que tendría que pasar de acá es un quaternium, ¿no? Pero si quiero que quede reseteada la rotación en cero, ¿qué propiedad tenía quaternium? Que equivaldría a decirle rotación 0 en X, 0 en Y, 0 en Z. Identity. Identity. Perfecto. Y acá la pregunta es, ¿qué objeto es el que quiero que se instancie? ¿Cuál es el El sistema de GainObject que quiero partículas. El sistema de partículas. Entonces la pregunta es acá. ¿Ustedes tienen en algún lugar la referencia, ¿sí?, en dónde se encuentra el sistema de partículas? ¿Cómo se les ocurriría a ustedes referenciar de alguna manera, decir, che, este es el GainObject que quiero instanciar? A ver. ¿Con algún tag? Bien, lo primero que se nos ¿Funciona también el ocurriría... sistema por carpeta? Sí. A ver, lo primero que se nos ocurriría es lo siguiente. Lo que queremos instanciar es este prefab, estamos todos de acuerdo, que tenemos acá. ¿Sí? Y como es un GainObject, tranquilamente le podría poner un tag. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Como no está en la escena, ¿sí?, porque este está guardado todavía, ¿sí?, este es el modelo, pero no hay ninguna instancia en escena, no podría accederlo con el tag. ¿Sí? No podría accederlo con el tag. Una forma de hacerlo podría ser la siguiente. Y después, lo que nos propone ahí Tadeo. Una forma de hacerlo sería, bueno, podría tener acá una variable pública, que sea de tipo partícula de sistema, ¿sí? Partícula de sistema, y lo que podría hacer acá, en el instantiate, ¿sí?, decirle, bueno, lo que voy a instanciar es esa partícula de sistema. Fíjense, lo pongo como público, ¿por qué? ¿Por qué les parece lo puse público a este atributo? ¿Por qué les parece? Para luego modificarlo en el inspector. Exactamente. Fíjense, si yo pongo esto como público, desde el inspector, ¿sí?, si me paro en el plano, fíjense que el script debería tener la propiedad, que no lo veo, a ver, algo, porque no he guardado los cambios, podría ser. La propiedad de esta PS.
tendría que verla en el plano, ¿no? Ah, y aparte no está compilando por esto. Bueno, eso la debería ver una vez que esto compile, porque hay errores acá, que vamos a completar. Entonces, desde el inspector, ¿sí? Yo debería poder ver, cuando me para un plano, la propiedad en el script PS, que es de tipo partícula del sistema, y yo directamente poder arrastrar este GainObject acá e inicializarlo, ¿sí? No la estoy pudiendo ver porque todavía no está compilando el script, ¿sí? Hay errores. ¿Y qué sería la posición? ¿Qué tipo de objeto, qué tipo de objeto, bien digo, es la posición? ¿Mm? La rotación me dijeron es un cuaternio. ¿Y la posición? ¿Sería un transform? Pero fíjate vos que un transform tiene varias, el objeto transform tiene a su vez varias propiedades. Position, rotation, ¿sí? Claro, sí. Tiene position. Y el position es un objeto de tipo vector 3. ¿Sí? Es un vector 3. ¿Qué tipo de objeto? Un vector 3. Los GainObject tienen un vector 3 en su propiedad position. ¿Sí? Ahora, pero yo quiero decirle acá la posición en donde está en este momento el cubo. ¿Sí? Ustedes me dicen, acá sería la posición en donde se produjo la colisión. ¿Sí? ¿Y en dónde se produjo la colisión? ¿De dónde podría obtener la posición de la colisión? Sería la posición donde se encuentra el cubo en ese momento que colisionó, ¿no? Y tengo forma, ¿sí? Sin tener una propiedad GainObject que haga referencia al cubo para obtener su posición. ¿Tengo forma acá en el onCollision de obtener la posición del elemento, del objeto que colisionó con este? ¿Tengo forma de saber qué objeto colisionó con el plano, conmigo, porque yo estoy en el script del plano? ¿Mm? ¿Qué les parece a ustedes? Tal vez sí, y yo les digo sí. Y ahí Ulises puso algo. Fíjense, Ulises dice, call, este objeto collision que recibe por parámetro el onCollisionEnter, ¿sí? Va a recibir automáticamente por parámetro un objeto collision. Ese objeto collision tiene varias información. Entre ellas, fíjense, call, punto, tengo información acerca del GainObject que impactó conmigo, ¿sí? Y de ese GainObject tengo la posibilidad de pedirle su transform. Y de su transform, su posición. ¿Se entiende? ¿Sí? Este GainObject que tiene, esta propiedad GainObject que tiene call, es el GainObject que impactó conmigo. ¿Sí? Como el único que impacta conmigo es el cubo, bueno, obtengo como referencia el cubo. Del cubo pido el transform y del transform position. ¿Sí? Y acá, directamente lo que ustedes me decían, podría poner un quaternion idéntico. ¿Sí? O si quiero que tenga la misma rotación que el cubo, lo mismo. Call, GainObject, transform, rotation. ¿Sí? Perfecto. Bien. ¿Y qué pasa? Nosotros guardamos esto y nos vamos al inspector. A ver. Me voy a parar el plano. Ahí está. Estoy en el plano. Veo que el plano tiene el script y ahí no sé si alcanzan a ver la propiedad pública, PS, ¿sí? Que no está inicializada. Ahí espera un particle system. Para que esto funcione, yo tendría que asignarle ahí este prefab que tengo, que es un particle system. Es un GainObject, pero de tipo partícula de sistema. Arrastro, ahí lo tengo, ¿sí? Perfecto. ¿Qué pasa ahora si ejecutamos? Si nosotros ejecutamos, ¿sí? Cuando en el lugar del impacto, fíjense que ahí se ven las partículas, lo ven en el panel derecho. ¿Sí? Se instanciaron automáticamente las partículas, fíjense, el explotar, que es un clon, ¿ok? Y se ejecutó automáticamente el script del explotar, que era el que le decía play
a la partícula. Bien. Entonces, se dieron cuenta que en este caso, nosotros, para decirle al script del plano cuál es el GainObject que queremos que se instancie automáticamente, se lo inicializamos en su variable pública. Pero no hay forma de hacer que desde código, ¿sí?, de alguna manera cargar este archivo, ¿sí? Es decir, no arrastrándolo, sino que desde código, de alguna manera decirle, mira, el elemento que quiero instanciar es este que está en la carpeta assets, por ejemplo, prefab, y se llama explotar. Sí hay formas, y ahora lo vamos a ver a eso. Algo que me faltó en el script del plano, ¿sí?, es la siguiente, es decir, por ejemplo, bueno, mira, lo que quiero es que aparezca, por ejemplo, las partículas del sistema, que aparezca, que se instancie ese GainObject, y quiero que se destruya el cubo, ¿sí? Entonces, para destruir un objeto, uso el destroy y le paso la referencia del objeto que quiero borrar, ¿sí? El que quiero borrar es el cubo. ¿Y en dónde está la referencia al cubo acá? A ver. ¿Cómo harían? No le quiero dar más pistas. Sí, es GainObject. ¿Y ese GainObject? ¿Dónde está ese GainObject? Sí, ahí destroy espera un GainObject, ¿sí? Y sí, hay una propiedad GainObject. ¿Hay que decirle la carpeta o una propiedad del GameObject? ¿O qué No, tipo el de GameObject GainObject. es? No, directamente el GainObject, la dirección del GainObject que quiero destruir, que es el mismo del que saqué su posición, por ejemplo. ¿Se entiende? Yo lo que Sería quiero destruir es el... el Sí, call. claro. ¿Qué quiero destruir? Y quiero destruir el cubo, que es el que impactó conmigo. Entonces, ¿y cómo tengo la referencia del cubo? Call punto, y esa propiedad, como dijimos recién, GainObject, que tiene call, hace referencia al cubo. ¿Sí? Exactamente, hace referencia al cubo. Entonces, y nosotros, ahí guardé los cambios, ejecutamos nuevamente, lo que debería suceder es ver que impacta, desaparece, aparecen las partículas y desaparece el cubo. ¿Sí? O sea que para poder usar el método destroy, lo que tengo que tener es la referencia de alguna manera, ya sea buscándolo por el tag, ¿sí? O en este caso, si estoy en un método onCollision, ¿no? Lo que quiero destruir es el objeto que colisionó con esto. Bueno, en call tengo la referencia del objeto que colisionó conmigo. ¿Sí? Hola, Kimei. Bien. Fíjense que acá, para poder instanciar el prefab, en el script del plano, lo que hicimos fue, en la variable pública PS, asignar el prefab que queremos que se instancie. ¿Sí? Lo hicimos desde el inspector. Por eso es que, desde código, nuestro script sabe cuál es el prefab que quiero instanciar, que es de tipo partícula del sistema, porque es pública la variable y se la asigné desde el inspector. Ahora, ¿qué pasa si quiero que lo cargue automáticamente, que no tenga que yo desde el inspector decirle cuál es el prefab que quiero que se instancie? Entonces, para hacer eso, ¿sí?, tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a crearnos en Assets una carpeta de nombre Recursos, Resource. Create Folder, y le vamos a poner de nombre Resource. ¿Sí? Es importante que tenga ese nombre, ¿ok? Es importante que tenga ese nombre. Una vez que tiene ese nombre, lo que vamos a hacer es, a este prefab, que lo tenemos acá,
explotar, lo vamos a mover a esa carpeta. ¿Sí? Entonces, aquellos prefab que tenemos intención de que se carguen dinámicamente, lo vamos a poner en nuestra carpeta de recursos. Yo puedo poner en recursos prefab, imágenes, sonido, no sé, todos los archivos de recursos que intento que se carguen dinámicamente. ¿Sí? Ah, bueno. Y entonces ahora, ¿cómo sucedería? ¿Cómo lo usaría esto? Para que ustedes se den cuenta, fíjense, en el script del plano, le voy a poner a esta variable como privada. ¿Qué significa esto? Que ahora desde el inspector, si me paro en el plano, el script, va a tardar un poquito, no debería tener más la variable pública PS. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a saber el script del plano ahora que este es el prefab que quiero instanciar? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a usar un método, una clase, con un método para poder cargar. Un objeto de una clase un método de una clase para poder. ¿Qué tengo que tener en cuenta para poder cargarlo dinámicamente? 1, tener la carpeta de recursos. 2, el nombre. ¿Sí? Fijarme qué nombre tiene nuestro objeto, nuestro elemento que queremos acceder desde código, ¿no? Que queremos llamar desde código. Se llama explotar con E mayúscula. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a ir al script del plano. Y ahora acá, fíjense, si yo a esto lo ejecuto, miren, para que se den cuenta. Si yo ejecuto esto, fíjense que cuando el cubo impacta, va a intentar instanciar, ¿sí?, un objeto de tipo partícula de sistema, pero está en nulo, fíjense. El objeto que tú quieres instanciar está en nulo. Es decir, con la flechita esta. Es decir, esta variable, PS, nunca fue instanciada, nunca fue inicializada. ¿Sí? Entonces, cuando le digo instanciar, me dice, este variable PS está en nulo. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, de alguna manera, cargar ese archivito, explotar, que es el prefab, y decirlo, recuperarlo, generarlo como un objeto y asignárselo a esta variable PS. ¿Sí? Entonces, esto tranquilamente lo voy a hacer, lo voy a hacer acá en el start. ¿Sí? Entonces le voy a decir que a esta variable PS le voy a asignar, y acá, para llamar al objeto, ¿sí?, voy a usar este método. Voy a usar de la clase resource, ¿sí?, punto, el método load. El método load lo voy a usar parametrizado, es decir, le voy a decir qué tipo de elemento es el que quiero recuperar. El elemento que quiero recuperar es un elemento de tipo partícula de sistema. ¿Sí? Bien. ¿Y qué le paso ahora por parámetro al método este? Lo que le voy a pasar por parámetro al método este es, entre comillas, el nombre que tiene el archivo. ¿Cómo se llama físicamente el archivo en donde está guardado esto? Se llama explotar. ¿Es necesario que le ponga la extensión también? Explotar.prefab, como aparece acá abajo. No, no es necesario. Directamente le puedo poner el nombre, así, explotar. ¿Vamos? Entonces, fíjense que no aclaro en qué carpeta se encuentra, no aclaro que está dentro de assets, dentro de resort, de recursos, sino directamente, cuando pongo load, él lo va a buscar allí. ¿Sí? Entonces, después de que se ejecute esta línea, después de que se ejecute la línea 10, la variable PS va a quedar inicializada con este partícula de sistema. ¿Sí? Vamos a guardar los cambios. Paso esto. ¿Qué pasa si vamos a código? Voy a limpiar acá abajo. Voy a limpiar esto de acá abajo para que no confunda. Vamos a decir play. Y ahí funcionó. ¿Sí? Logramos lo mismo, ¿sí?, pero haciendo que se cargue el prefab directamente por código. ¿Estamos?
esta es la forma más adecuada de hacerlo. Esta sería la forma más adecuada de cargar un prepago. Ahí. ¿Sabe? Del juego que dijo usted de tiro al blanco, bueno, estuve practicando toda la semana y logré algo así, algo sencillo. Bueno, mostrarle ahí a los chicos si podés. Sí. Disparo. 10. Se fue el cubo. ¿Y eso es todo, profe? Es que no compartiste nada. ¡Ah! Bueno, ahí está, ¿verdad? Ahora se ve. Sí, sí, sí. Bueno, ejecutamos el jueguito. Y bueno, si se da cuenta, profe, son todos los trabajos prácticos que usted nos ha estado dando en la misma escena. Sí, veo que ha puesto el mundo. Si disparamos, suma el puntaje. 10. Y se fue el Bien, cubo. perfecto. Originalmente se destruye, sino que lo comentamos para probar lo del texto. Bien. Muy bien. Eso es todo. No, no tiene más. Muchísimas gracias. Y estuvimos trabajando con los textos. Uno de los textos que utilizó fue el Text Mesh Pro, ¿puede ser? Y el otro Sí. es el texto común. El texto. Así el son. text, exactamente. Que la única ayuda que podemos dar es que está en el paquete de Engine, ¿no? UnitEngine.ui. .ui. Sí. Sí, sí. UI. Cargar la UI. librería. UI. Claro. Pero bueno, después todo lo demás lo pueden. Acá los chicos, en lugar de poner un personaje, pusieron un cañón. O sea, en lugar de poner una persona, algunos pusieron un cañón. En fin.